Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del Café Científico UPRO, un espacio de encuentro y diálogo que este año está impulsado por el proyecto FRO Puentes de Conocimiento, impulsado por la Dirección de Comunicaciones a través del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior. Bueno, antes de comenzar, nosotros queremos agradecer especialmente a la cafetería Sabor Único por su apoyo y su hospitalidad y a cada uno de ustedes que están acá presentes pudiendo escuchar esta conversación. Bueno, para comenzar, el capítulo de hoy se titula El futuro de las araucarias, ciencia y educación para un patrimonio en riesgo. Una temática que sin duda nos va a invitar a reflexionar sobre el cuidado de este árbol milenario y emblemático para nuestro territorio. Así que hoy tendré el agrado de estar con ustedes, acompañándolos y guiándolos también en esta conversación que nosotros vamos a tener junto a nuestros dos invitados. Así que vamos a presentar al profesor Rubén Carrillo López, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Y junto a él también se encuentra el profesor Juan Enrique Fludi Armstrong, profesor de Estado en Biología y Ciencias, audiovisualista también, y también cuenta con un postítulo en Educación Ambiental. Entonces, sin más, profesor, nosotros vamos a comenzar con esta conversación. Y, bueno, mi primera pregunta va ya para ambos. Nosotros queremos saber cómo se involucró en el tema de los bosques de Araucaria. Partamos con usted, profesor. Ya, primero que todo, dar las gracias por la invitación y por abordar este tema, que es tremendamente importante. En relación a tu pregunta, en realidad, siendo estudiante de pregrado, tuve la oportunidad de viajar desde Valdivia, en ese entonces, cuando estudiaba en la Universidad Austral de Chile, al Parque Nacional Conguillío. En ese entonces no existía carretera, digamos, desde Freire a Melipeuco asfaltada. Y por lo tanto teníamos que partir muy temprano desde ese lugar y llegamos, digamos, a observar estos ecosistemas boscosos. Y lo primero que a uno le llama la atención, que yo creo que a todos les llama la atención, es ver estos árboles de gran envergadura con una estructura muy primitiva, ¿ya? Que probablemente uno los ha visto en enciclopedias justamente para representar épocas geológicas pasadas. Estamos hablando de más de 200 millones de años. Ese es, digamos, el primer impacto que tiene cualquier persona que ve por primera vez un bosque de araucaria. Y lo otro, la riqueza también florística que existía, pero además los sustratos de donde estos bosques se establecen. Para este caso, ¿no es cierto?, escoria volcánica. Y entonces hay todo un escenario en el Parque Nacional Conguillío de, digamos, conos volcánicos, fuentes de agua, de cuerpos de agua, recursos hídricos, distintos colores, digamos, esmeralda, verde, etcétera. Y yo creo que desde ahí sentí esa atracción, ¿ya? Y comencé a estudiar justamente qué es lo que eran y qué es lo que representaba para la humanidad ese tipo de bosque y el por qué habían permanecido tanto tiempo hasta nuestros días, desde ese entonces hasta nuestros días. Perfecto, profesor. El caso mío, yo me involucré o conocí los bosques nativos desde niño. Mi padre tenía un predio en el sector de Carahue, en la cordillera de Nahuelbuta, donde se encuentran la distribución más austral de araucaria del planeta, que es la araucaria araucana. Está en el sector de Carahue, Villa Las Araucarias. Y por esta sabiduría de este viejo, que es mi padre, que era mi padre, nos inculcó lo especial que era este árbol, la diferencia que existía con otros tipos de árboles, porque es un árbol que es completamente distinto, que como que transgrede las formas arbóreas conocidas. Si alguien que no conoce una araucaria, usted le dice que dibuje un árbol muy especial, seguro que no va a llegar a la forma de la araucaria porque es algo. Entonces, desde ahí que yo nací, digamos, con esa curiosidad hacia este árbol milenario. Posteriormente, ya de universitario, porque yo estudié acá en esta casa de estudios en la Universidad de la Frontera, tuve la suerte de integrar un grupo que se llamaba Club de Vida Silvestre, que pertenecía a la Sociedad de Vida Silvestre de Chile en ese tiempo, una ONG de carácter conservacionista. Y nosotros siempre íbamos a hacer investigaciones y a vacacionar en la época de invierno
el sector de Lonquimay, donde ahí no había nada, no existía corralco, no existía andarivel, no existía nada. Había un galpón de tierra, con piso de tierra, perdón, un galpón de lata con piso de tierra, donde colocábamos nuestras carpas, donde había un fogón para calentarse en la tierra, y ahí pasábamos nuestras vacaciones de invierno haciendo excursiones, esquiando, y desde ahí entonces que nace este interés por la Araucaria, pero también por la conservación de los recursos naturales en general. Perfecto, profesor. Bueno, profesor Rubén, una de las primeras preguntas, ¿qué características posee la Araucaria, en este caso, que haya llevado a declararla como un monumento natural en 1976 junto con el Alerce? Bueno, lo primero fue, primero que todo ya se dijo, ¿no es cierto?, una especie primitiva, sí, con muy escasa competitividad para con otras especies vegetales, pero sobre todo lo que llevó a aquello fue su exacerbada explotación. Desde la llegada digamos, de los europeos a nuestro país, ¿no es cierto?, que navegaban en embarcaciones muy especiales, observaron que la Araucaria tenía un fuste recto cilíndrico y por lo tanto se comenzó a emplear como mástil central de los galeones, ¿ya? Esa es la primera, digamos, sentido de la explotación. Pero posteriormente, más avanzado el tiempo, la explotación fue tremendamente importante, sobre todo por la calidad de su madera, ¿ya? Ahí existen distintas descripciones. La madera muy importante, por ejemplo, para la generación de galerías en las minas, porque frente a los derrumbes comenzaba antes a crujir y por lo tanto era una alarma natural. Juan Enrique me contaba, por ejemplo, que también se empleaba su resina y por lo tanto había que sacar la corteza, parte de la corteza, en estos locomóviles para que las winchas que circulan no se despeguen y azoten en la cabeza, en el cuerpo de las personas, porque eso significa la muerte inmediata. Sí, seguro. ¿Ya? Pero sobre todo, esta es una especie que su distribución está en franco retroceso, producto justamente de su gran explotación en tiempos pasados. Digamos, existen imágenes de explotaciones bastante importantes en ambos lugares de distribución. Esta es una especie que tiene una distribución descontinuada en el término de que aparece en la cordillera de los Andes, no está en el Valle Central y vuelve a aparecer en la cordillera de la costa. Bueno, en ambos lugares, con una menor distribución en la costa, en ambos lugares hay imágenes que son bastante decidoras de esa, justamente, de esa expoliación importante. Bueno, sí, pero lamentablemente las normativas, los documentos, los decretos supremos, al parecer, ¿no es cierto?, no han sido impedimento para que hasta los días de hoy se siga explotando esa especie y se corte de manera ilegal y también se hayan suspendido decretos como el que tú mencionas, sí, en el año 1987, en donde durante 3 años grandes superficies de Araucaria fueron taladas y ese decreto se vuelve a instaurar en el año 1990 con el advenimiento de la democracia, digamos, cuando aparece como presidente Elwin, que uno de sus compromisos fue eso. Sí, y ahí, profesor, también como dato, dentro de este decreto también se prohíbe evidentemente la tala y evidentemente hemos visto que esto no ha sido así. Claro, lamentablemente, bueno, hasta los días de hoy hemos visto la fragilidad con la que es posible observar esta amenaza, que es justamente cuestiones tan básicas como la tala. La tala ya la tuvimos en forma efectiva en el Parque Nacional Nahuel Buta, estando ya declarada Araucaria en peligro, y que fueron, digamos, justamente personas que contrató CONAF para, de alguna manera, retener algunos incendios, ¿no es cierto? Y ahí la Brigada Forestal cortó más de 50 araucarias, habiendo sido ya declarada, y el fuego nunca pasó por ahí, digamos. Entonces, la documentación que aparece escrita muchas veces no es suficiente para la protección de la Araucaria. Profesor Juan Enrique, bueno, la pregunta también va para ambos, pero ¿cuáles son los principales problemas ambientales, sociales u económicos en este caso que hoy afectan a la Araucaria? Una cosa importante es el cambio climático, producto de la
la acción de los combustibles fósiles y su efecto invernadero. La araucaria, como todo árbol, tiene estomas que son en sus hojas órganos por los cuales ingresa el dióxido de carbono y liberan agua y oxígeno. Entonces, cuando las plantas están sometidas a unas temperaturas más altas de lo normal, en algunas horas, cierran esos estomas para evitar la deshidratación, es decir, que no eliminar agua. Y al cerrar los estomas, entonces impiden el ingreso de dióxido de carbono. Al impedir el ingreso del dióxido de carbono, se corta la cadena fotosintética, porque la materia prima de la fotosíntesis es el agua, el dióxido de carbono. Por lo tanto, no se pueden hacer compuestos orgánicos, y al no sintetizar compuestos orgánicos, la planta se empieza a producir un estrés nutricional. Entonces, no puede sintetizar vitaminas, no puede sintetizar proteínas, no puede sintetizar anticuerpos, no puede sintetizar ningún tipo de compuesto orgánico. Entonces, como las horas de calor hoy día las olas de calor es tan grande, entonces permanece mucho tiempo la araucaria con su estómago cerrado, y eso hace que se vaya desnutriendo. Y al desnutrirse, hongos y microorganismos que anteriormente eran que siempre han sido, mejor dicho, parte de la funja natural, y que actuaban en simbiosis con la araucaria y con otros árboles, eliminando las ramas inferiores que tienen un balance energético negativo porque producen menos fotosíntesis que las superiores, porque están bajo la sombra de las ramas superiores. Entonces, cuando el balance energético es negativo en algunas ramas, se denominan ramas parásitos, y esas ramas parásitos se debilitan y los microorganismos las atacan, las secan y las podan naturalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, como la araucaria está toda en un estrés, está enferma, entonces los microorganismos la atacan a toda la araucaria y la eliminan. Entonces, por no morirse de la sed, se mueren de hambre en el fondo. Ese es como lo que está sucediendo. Bueno, aparte de eso, los incendios forestales que han quemado miles y miles de hectáreas, la corta ilegal que hablaba recién Rubén, Sí. Pero en los lugares donde está protegida, incluso la afectación del clima es importante. Sí, ahí como detalle, previamente nosotros también habíamos comentado que la intervención del ser humano también está siendo brutal Sin duda. en este aspecto. Claro, en ese sentido hay que considerar también que la reducción de distribución en superficie de los ecosistemas naturales de Araucaria hacen que se reduzca el pool génico. Y el pool génico es súper importante porque en ese sentido es la manera que tienen todos los organismos vivos de adaptación frente a los cambios ambientales. Entendiendo que además especies como Araucaria son muy lentas para responder frente a un cambio como el que estamos viviendo ahora, que está siendo tremendamente acelerado por el hombre, producto de los gases de efecto invernadero. Pero hay otro elemento que hay que considerar y que yo lo he colocado, digamos, como punto importante, que es el que actualmente existe una excesiva colecta de semillas. La semilla es el único órgano de regeneración natural de la araucaria. Yo podría colocar el ejemplo que de 1000 semillas, a lo mejor pueden germinar unas 20 en ambiente natural. Muchas de ellas incluso son consumidas por roedores, más aún si hay ingreso de ganadería. Sí. Pero de esas a lo mejor se establece como planta unas 2 o 3 y a lo mejor ninguna de ellas llega a ser un árbol adulto. Entonces eso es algo que hasta el momento no ha sido considerado como tal. Más allá que digan, no, cosechamos y finalmente dejamos las que bien adentrado el invierno pueden caer y pueden generar un nuevo individuo. Si cada uno de ustedes tiene la experiencia de ir a un ecosistema natural de Araucaria, va a poder observar que mayoritariamente existen muchos árboles ya adultos y prácticamente, por decirlo de alguna manera, milenarios, o sea, de 100 años, estamos hablando de 300, 400, 500, que es lo normal. Y la regeneración natural como tal es escasa, ¿ya? Más aún, esto se puede observar en la cordillera de Nahuelbuta y específicamente en una de sus poblaciones, que es la más austral, de la cual hablaba Juan Enrique, que es en Villa Las Araucarias, en la cual el número de semillas que se genera por cono es bastante menor. Hay muchas paráfisis que son óvulos no fecundados, ¿ya? Lo que se denomina, ¿no es cierto?, como semillas no viables, que en realidad no son semillas porque no tienen endosperma, pero
se ve también de que esas araucarias desde hace mucho tiempo, yo creo que incluso antes de la llegada del hombre a ese lugar, había optado por una regeneración asexual, que es a partir de tocones de raíces que aparecen generando nuevos individuos, alrededor de uno que es central, digamos, que vendría a ser como una planta madre, pero eso corresponde a un clon, ¿ya? Ahora, esa es la estrategia que tienen muchas especies primitivas de reproducirse asexualmente cuando las condiciones ambientales son desfavorables y retomar su reproducción sexual cuando las condiciones ambientales cambian. Entonces, por eso es que es importante hablar de que esta reducción de lo que es la distribución incide fuertemente en lo que es el pool génico, que es el que permite justamente esta adaptación. Y yo creo que, esta es una opinión muy personal, creo que esa reducción drástica en distribución y de la presión permanente que está teniendo Araucaria, sobre todo en lo que es la cordillera de la costa, puede resultar que en un tiempo quizás relativamente más corto de lo que pudiésemos pensar, esa población probablemente desaparezca. Profesor, bueno, ahí usted me corrige en caso si es que hay alguna imprecisión, pero nosotros igual teníamos algunos datos apuntados que el 2018 las araucarias araucanas fueron declaradas en peligro y en los últimos 23 años, pero ahora nosotros vamos a decir en los últimos 30 años, se han perdido cerca de 35.000 hectáreas con bosques de araucarias como tal. Claro, en el año 2002 se perdieron 22.000 hectáreas producto de un gran incendio en la reserva Mayeco. El año 2015, 6.600 hectáreas en China Muerta, donde aparecen bosques incinerados. Hay imágenes fotográficas de ello que nos facilitó en su momento cuando hicimos el ingreso para la reclasificación de Araucaria en peligro, que la hicimos nosotros, digamos, aquí estamos nosotros, allá yo veo a Patricio que está escuchando muy atentamente nuestra presentación. Gracias, Patricio, por estar acá. Cuando ingresamos esa documentación, que fue en el año 2018, ya teníamos esas primeras cifras que tú mencionas. Pero claramente ustedes han visto de que hasta hace poco han habido incendios en el Parque Nacional Nahuel Buta y también ha habido incendios al frente de lo que es la caseta de entrada, por ejemplo, al Parque Nacional Conguillío por Melipeuco. Allí había una gran superficie con araucarias. Según lo que se dice es que allí había, ¿no es cierto?, estaban explotando pino oregón y que una chispa en el pleno verano de una sierra saltó y quemó esa superficie. Y aquí yo voy a ser bien crítico. Yo no lo creo porque ese tipo de actividades son posibles de controlar y yo lo hubiese creído si después toda esa superficie que se quemó hubiese aparecido restaurada con araucaria. Ahora, si ustedes van, toda esa superficie que se quemó al frente de la caseta de control del Parque Nacional Conguillío aparece toda plantada con especies, digamos, exóticas que claramente pino o pino oregón. Y allí está. Entonces, es la muestra clara de que también falta de voluntad. Sí, y creo que a tu pregunta también inicial, creo que aquí falta mucha educación ambiental para la sociedad y para colocar en valor especies vegetales como de la cual estamos hablando. Fíjate que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, y el CITES, la Convención Internacional para la Comercialización de Especies Amenazadas, que reúne a muchos países a nivel mundial, tienen clasificada la araucaria tanto para la cordillera de los Andes como para la cordillera de la costa, es decir, en su totalidad, como especie en peligro de extinción. Y nosotros la tenemos solo en peligro de extinción para la cordillera de Nahuel Buta, que básicamente está en franco retroceso. O sea, si no se hace algo ahí se va a extinguir sí o sí. Y vulnerable para la cordillera de los Andes, cuando vemos que en la cordillera de los Andes tampoco existe básicamente regeneración natural de araucaria. Perfecto. Juan Enrique, ¿qué criterios o lineamientos deberían seguirse para compatibilizar, en este caso, el necesario desarrollo que requiere el país con la conservación de este patrimonio natural? Bueno, primero yo creo un concepto de sustentabilidad. Debe ser sostenible el desarrollo. Y para ello tenemos que
tomar en cuenta los factores económicos, pero también, y en el mismo nivel, o quizás superior, el nivel cultural y el nivel ambiental. O sea, que no sea un desarrollo cortoplacista, sino que sea un desarrollo a largo plazo, que sea un desarrollo conservacionista, es decir, que podamos obtener el mayor beneficio de los recursos hoy día, pero manteniendo toda su potencialidad para que las generaciones futuras, también puedan hacer uso de esto. Por otra parte, debemos tener claro alineamiento en cuanto a la regulación de los proyectos, quién hace los proyectos y quién es el que aprueba los proyectos. Y ahí tenemos que tener gente que sea capacitada en cuanto a los conocimientos específicos que se necesitan para un proyecto determinado y gente capacitada también para la aprobación de ese proyecto, porque una cosa es presentar un proyecto y otra cosa es quién aprueba ese proyecto. Entonces acá estas personas tienen que tener unas cualidades no tan solo de conocimiento sobre el tema, sino que una profunda ética respecto de la situación. Y cuando no se conoce, se pueden cometer errores. O cuando se conoce pero no se tiene la valoración o la ética necesaria, también se pueden cometer errores porque se están aprobando proyectos que se sabe que no van a ser sustentables o sostenibles en el tiempo. Muchas personas también que están tratando estas temáticas se ve que tienen muy poca pertinencia con el territorio y se dan cuenta que en la toma de decisiones... Ejemplo claro fue lo que pasó hace poco por los 96 araucarias que se iban a cortar para ampliación del camino entre Calma y Liucura. Sí. Eso fue porque el proyecto no estuvo bien formulado y porque tampoco debió haberse aprobado. Por otra parte, creo que también tiene que tener un componente cultural importante porque una valoración cultural no siempre tienen que correr con los costos ambientales o la gente rural, la gente que tiene menos recursos. A veces cuando se formulan proyectos, quien paga los platos rotos es la gente de menos recursos, los daños laterales. Ver claramente qué áreas se pueden intervenir y qué áreas no se pueden intervenir. Y cuando no tenemos la seguridad de que eso se puede intervenir, ese recurso se puede intervenir, es mejor no intervenirlo, porque lo que está dañado ya no se puede reparar. Esa es como mi opinión respecto a tu pregunta. Perfecto. Profesor, una pregunta... Sí, dígame. Ahí también hay un tema de políticas públicas, pero también hay una falta de compromiso y de conocimiento de quienes toman las decisiones. No siempre en los cargos de las instituciones públicas, para quienes los ostentan, tienen conocimiento al menos en términos generales o algún criterio general que permita no cometer errores como los que se cometieron al autorizar, por ejemplo, una tala a quienes proponen esa tala, que es, por ejemplo, en este caso fue el MOP, porque claramente ellos tenían conciencia de este proyecto de expertos que fue entregado y que más o menos cada proyecto tiene un valor de 50 millones de pesos, que son personas que describen solamente lo que tiene que y mandatan lo que tienen que hacer otros, las instituciones. Pero lo que a mí me llama la atención es que justamente esta persona del MOP que aparece diciendo que no se va a cortar ninguna araucaria, ahora aparece como candidato, digamos, al Parlamento. Yo creo que esas son las contradicciones más grandes que puedan haber en un país como el nuestro. Sin duda, profesor. Profesor, ¿cómo ve el rol de la comunidad local en la conservación de la araucaria y qué acciones podrían tomarse para involucrar más a las comunidades en su protección? Lo que estamos haciendo aquí y lo que se pueden hacer en los colegios, sí, lo que se pueden hacer en las agrupaciones ambientalistas, en las instituciones y lo que deberían hacer las instituciones del Estado, lo que debe incorporarse en los programas también de educación básica, media y universitaria. Yo creo que además hacer patente que las políticas públicas se cumplan. Araucaria está declarada en peligro hace mucho tiempo para la cordillera de Nahuelbuta y no se ha hecho ninguna experiencia mínima para un proceso de restauración. No es porque seamos chauvinistas, pero nosotros lo tenemos de manera muy a manera de plan piloto, podríamos decirlo, en el Bien Nacional Protegido de las Araucarias, que es un área que fue concedida por bienes nacionales a la Universidad de la Frontera, donde ahí hay un espacio
para un ensayo de restauración ecológica. Y muchos fondos han sido destinados a la cordillera de los Andes, curiosamente, y nada a la cordillera Nahuel Buta, entendiendo que además, ¿no es cierto?, el Parque Nacional Nahuel Buta tiene una superficie de 6.800 hectáreas, y que no es lo que abarca toda esa distribución, que es bastante pequeña también en lo que es la cordillera de la costa respecto de Araucaria. Más aún, yo reitero, hay otra población que está descontinuada y que aparece justamente acá en Carahue, y que esa población a la cual no se le ha tomado mucha atención, salvo la presencia nuestra, allí se puede perder a lo mejor un pool génico que es muy importante para el desarrollo y la totalidad de la presencia de araucaria en nuestro país. Y por qué no decirlo también en Argentina. Me encanta dejar estos datos también como extra de la Universidad de la Frontera, evidentemente a través del profesor Rubén. Hizo una reforestación de una reserva con 1000 araucarias, así que igual eso es bueno dejarlo también como antecedente. Profesor, esta pregunta también es para ambos. ¿Cuál es el estado actual de la población de las araucarias y cómo está monitoreando en este caso su salud, en este caso a nivel poblacional? Mira, hay distintas apreciaciones. Yo creo aquel antecedente que dice que en Chile existen 245.000 hectáreas de araucaria y no 256.000, ni 260.000, ni 270.000. Aunque sean 300.000, su superficie es muy escasa, muy pequeña en relación a otras superficies con otras especies que tienen este problema también y que están declaradas en peligro. Ejemplo, Firroya cupresoide, el alerce, de la cual, ¿no es cierto?, nadie consume sus semillas, entre otras cosas. Y el estado actual, en realidad, yo lo considero crítico justamente por lo que está asociado al cambio del clima, del cual hablaba justamente Juan Enrique. El cambio del clima es un tema que se instaló hace bastante tiempo atrás y que yo creo que las araucarias, como especies longevas, milenarias, pero además que tienen un linaje, prehistórico, han detectado con bastante antelación a lo que nosotros hemos detectado. Y en ese sentido, por ejemplo, en la cordillera Nahuel Buta es frecuente poder observar cómo las araucarias se secan y caen, ¿ya? ¿Por qué? Porque se establecen en suelos delgados con escasos recursos hídricos. Más aún, dentro de las acciones del hombre es la deforestación, pero sobre todo intervenir todo lo que es el sotobosque, que es el que ralentiza la evaporación del agua del suelo, que es necesario para que esa agua se prolongue allí en el tiempo hasta que exista un nuevo periodo de lluvia, porque los periodos estivales cada vez son más largos, más prolongados, con altos picos de temperaturas que son más frecuentes. Antes era novedad que una vez cada cierto tiempo existían 30, 31 grados en el verano. Ahora eso es bastante más frecuente. Y respecto de lo otro que hablaba Juan Enrique, claramente, y eso también lo ha expuesto Juliana Furchi, ¿no es cierto?, que es una persona que se ha dedicado al estudio de los hongos hace bastante tiempo, lo dijo acá también en el auditorium de nuestra institución tiempo atrás cuando le invitamos a estos seminarios de los primeros que se hicieron acá de hongos, donde claramente ella no responsabilizaba a los hongos de la muerte de la araucaria, sino que justamente el tema del cambio del clima, por lo que ya explicó bastante bien Juan Enrique. Sí. Hay una salvedad. Cuando se habla de la cantidad de hectáreas de araucaria que existen, eso es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque basta que exista una araucaria en una hectárea para declararla tipo forestal araucaria, porque los forestales clasifican los bosques de acuerdo a los tipos de especies que existen, roble raulicoide, en fin. Y hay un tipo forestal que es tipo forestal araucaria. Y ese tipo forestal araucaria basta que exista una araucaria, una sola, en una superficie de 1 hectárea para declarar que esa hectárea es de tipo forestal araucaria. Entonces, de repente los bosques son islas que hay, y entre esas islas hay individuos aislados. Entonces se cubre todo el paño, toda la superficie, como que si fuera de araucaria. Y lo cual no es así. Sí. Juan Enrique, llegando a ese mismo punto, ¿existen planes o programas específicos para la reforestación y restauración, en este caso, de áreas degradadas, en este caso de araucaria? Hoy día conozco una, pero habían, no sé si todavía estarán, creo que no.
A ver, la Corporación Nacional Forestal tiene un programa que se llama Sembrando Chile, Sembremos por Chile o Sembrando Chile, algo así, en la cual tiene una cantidad importante de recursos en el año 2022, 6.000 millones de pesos, para trabajar con las comunidades en buscar semillas, viverizar y plantar bosques nativos. Pero esto no se ha hecho con araucaria, se ha hecho con otras especies. La Corporación Nacional hizo un estudio dedicado a viverizar araucarias y revisar cómo actuaban los hongos estos en la araucaria y cómo controlarlos con productos fitosanitarios. Pero si tú me preguntas sobre restauración, tengo entendido que en Mayeco restauraron o forestaron con araucaria. No. Eso fue hace mucho tiempo. Y después no existen otros programas, por lo menos de la Corporación Nacional Forestal. Sé que hay un estudio, una experiencia también que está realizando la Universidad de Concepción, el Laboratorio de Ecología y Paisaje de la Universidad de Concepción en Curacautín, Laguna Blanca, en donde se forestó 1,8 hectáreas con 2.000 plantas de araucaria, proyecto financiado por la Corporación Nacional Forestal. Y hay un estudio que se está haciendo en la Universidad Autónoma sobre cuál es el comportamiento y cuáles son las características de la microbiota del suelo luego de que pasa un incendio forestal para poder, tirar lineamientos de cómo mejorar el suelo forestal con araucarias posteriormente para que ellas pudieran tener un mejor rendimiento. Pero restauración de araucarias, concretas acciones más a corto plazo, digamos, con resultado a corto plazo, la que podemos decir es la que se está realizando en Vía Las Araucarias con el Departamento de Ciencias Agronómicas y Forestal y Recursos Naturales, donde se están viverizando araucarias y donde se están plantando. Desde el año 2020 se viverizaron araucarias que fueron plantadas el año pasado. Plantamos alrededor de 1.500 plantas. Y aquí me quiero detener un poquito. A ver, por sí sola la araucaria no va a poder naturalmente subsistir frente a los cambios climáticos que hoy día están sucediendo. Entonces la única forma es hacer una especie de selección natural asistida, que le llaman. Y esto significa que al viverizar las plantas no las viverizamos en un ambiente ideal, bajo un invernadero de plástico, claro, con las condiciones controladas, sino que la viverización es in situ, con tierra del lugar y bajo las condiciones de heladas y de sol y de radiación y de temperatura, ¿cierto? Lo único que se hace es regarla y cubrirla un poco en las horas más de mayor sol, con algo de sombra al principio, y de heladas, pero después se dejan solas. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que las plantas que estaban mejor adaptadas a los nuevos tiempos van a subsistir, y las plantas que no están adaptadas para estos tiempos se murieron. Entonces, alrededor del 60%, a pesar de que hubo un prendimiento casi de un 100% al sembrar los piñones, posteriormente, luego de 2 años, ya el resultado era que más o menos el 60% sobrevivió y el 40% se murió, pues no soportaron. Y esas plantas, al llevarlas a terreno posteriormente el año pasado, soportaron todo este invierno y las plantas están bien, están sanas. O sea, se puede hacer, ¿entiendes? Sí. Pero hay que hacerlo. Sí, hay que dar la sensación, Juan Enrique, que ante una situación preocupante siguen faltando programas, siguen faltando planes. No hay recursos. No hay recursos. Sí, yo quisiera decir algo que es súper importante. Bueno, de alguna manera lo mencionó Juan Enrique. Nuestro vivero inicialmente que impulsamos estaba en Carahue y ahora lo hemos trasladado al lugar donde vive Juan Enrique. Y ha resultado ser bastante interesante porque además está cerca del lugar del Bien Nacional Protegido de la Araucaria. Pero lo que nosotros estamos haciendo es algo que va a quedar también como posta para las futuras generaciones.
porque nosotros no vamos a ver probablemente, ¿no es cierto?, esos árboles de gran envergadura que hemos colocado allí hace algún tiempo. El compromiso de la comunidad es súper importante para la mantención de este tipo de trabajo. Si no hay acompañamiento de la sociedad en un todo, en los lugares donde este tipo de restauración se han realizado y se van a realizar y esperamos seguirla realizando nosotros, tiene que ser con seguimiento de la gente, de las personas. De lo contrario, el cuidado, ¿no es cierto?, no va a ser tal. Y de hecho hay ejemplos como el que uno de los que se olvidó, a lo mejor no sabías tú, Juan Enrique, el que se impulsó en el Parque Nacional Nahuel Buta, No sé. en el cual se llamó a los medios de comunicación, se plantaron araucarias allí, apareció en los medios escritos, pero resulta que después de 2 años la gente de una organización no gubernamental, Pehuenquén, fue a visitar el lugar y no había nada. Horrible. ¿Por qué? Por el abandono. Entonces es súper importante que el seguimiento se haga con personas que estén comprometidas para mantener esa superficie con araucaria. O sea, solo quedó en la prensa solamente. Claro, claro, sin duda. Perfecto. Ahora, Qué ese terrible. seguimiento tiene que ser, mira, las primeras araucarias que se plantaron en el sector se plantaron en el año 2007 y se plantaron 250 araucarias para probar. Eso fue en convenio con la Universidad Austral. Pero se tomó en cuenta el conocimiento local. Entonces, ¿qué pasa? Que se plantaron esas araucarias, pero no se le hizo ningún manejo. Entonces, rápidamente la flora existente la suprimió y se secaron prácticamente todas. Hay un prendimiento hoy día de un 3,8%, o sea, vivieron 7 de 250. Pero las plantas que se plantaron después, 500, que fueron viverizadas ex situ, también murió una gran cantidad, pero desde que empezamos a hacer plantas en el propio lugar, el aprendimiento y la sobrevivencia es mucho mayor. Pero hay que hacerle un seguimiento y hay que ir, digamos, eliminando la flora que aledaña para que vaya entrando luz al sector y esta araucaria, porque en un principio necesitan sombras, pero la araucaria es heliófita, o sea, necesitan mucho sol después. Y en este momento tenemos plantas que tienen 2,60 metros de altura y otras menores que se plantaron en 2009 que tienen alrededor de 1 metro y después otras que tienen alrededor del año 2012 que tienen alrededor de 1 metro ya. Entonces ya tú ves, ya puedes caminar entre las araucarias. Evidentemente un gran avance, de seguro. Profesor, acá también aprovecho de preguntarle también, ¿qué rol juega la investigación científica, en este caso en la conservación de la araucaria, y qué estudios ustedes consideran en este caso prioritarios? Bueno, en este seguimiento que ustedes decían. La investigación científica en todo orden de cosas es súper importante, de lo contrario no estaríamos, ¿no es cierto?, en esta instancia con los aparatos tecnológicos que tenemos acá, ya, por decir algo. Yo creo que todo aporte es importante, todo. Y lo importante es que esa investigación sea también aplicada, que es lo que la sociedad demanda. Y es súper importante también la participación de la sociedad en la medida que esa información que se basa en la investigación científica sea traspasada para quienes de alguna u otra manera están en la vida cotidiana trabajando en estos aspectos, ¿ya? Actualmente yo creo que lo más importante, creo que es impulsar políticas públicas, y yo lo vuelvo a decir, para resguardar el órgano de reproducción natural que es la semilla. Si no dejamos de colectar tal cantidad de semilla para el consumo, en poco tiempo, sobre todo, por ejemplo, para la cordillera de la costa, no vamos a tener poblaciones de araucaria como las que incluso hace 200 o 300 años atrás existían. E incluso lo más patente de observar respecto del daño de los ecosistemas vegetales existentes en lo que fue la cordillera de la costa, en este caso, por ejemplo, la selva, son los locomóviles que son posibles de observar en la localidad de Carahue. Muchos de esos locomóviles justamente ejercían su trabajo aserreando madera como la de la araucaria, hasta antes que se declarara como monumento natural, ¿no es cierto?, en el año 1976. O sea, en los años 20, 30, 40, 50, 60 se expolió
toda esa área. Entonces, la reducción de esta superficie, que vuelvo a mencionar lo que lesiona este pulgénico, está haciendo de que la propagación natural de araucaria cada vez sea más dificultosa, y eso también se puede observar en la cordillera de los Andes, porque el número de semillas que cae al suelo producto de un cono femenino, ¿no es cierto?, de un árbol hembra, puede que ninguna de esas semillas genere un nuevo individuo, ¿ya? El 19% de ellas germina en forma natural. Más aún, ahora hay un trabajo en el cual se dice que solamente un 8%, porque gran parte también es consumida por los animales silvestres, por los roedores, por ejemplo. Y eso es una limitante no menor. Si estamos extrayendo volúmenes importantes, probablemente no vamos a quedar solamente con este registro de bosque fósil, que después, cuando estos individuos de gran envergadura caigan, ¿no es cierto?, producto de la muerte, que se sequen, que lleguen, digamos, al estado de madurez y posteriormente caigan y mueran, no vamos a tener regeneración, ¿ya? Y en el entendido que no hay una estratificación, no hay una estructura de edad que nos asegure de que en realidad allí existe el ciclo normal de todo ecosistema vegetal, en la cual, ¿no es cierto?, es posible observar árboles caídos, plántulas, especies juveniles, otras incorporadas al estrato medio, superior, etc. Y sí, bueno, sin duda, sin araucarias perdemos evidentemente un tesoro natural y un legado ancestral. Una pregunta igual para ambos. ¿Qué lecciones se pueden aprender en este caso, del caso en específico de la presión social que evitó la tala de 96 araucarias, que también estuvo muy en boca también en prensa? Profesor. La comunidad está tomando conciencia de la importancia que tiene esta especie, este árbol, porque fue la comunidad, en este caso, la que alertó y la que se opuso. Entonces, la lección es que no se puede excluir a la comunidad de un proyecto que va a intervenir en un sector de la naturaleza. O sea, tiene que considerarse, porque de lo contrario, lo que se hablaba antes de las tecnologías apropiables no funciona, tiene que ser apropiadas, perdón, no funciona. Se hablaba de tecnologías apropiadas, ¿se acuerdan? Tiene que ser apropiable, los proyectos tienen que ser apropiables, y si son apropiables es porque yo participé, yo comunidad participo, me consultaron, lo resolvimos en conjunto. Mi conocimiento empírico, mi conocimiento, mi experiencia, mi espiritualidad, mi cultura se considera, porque eso tiene harto que decir, y al conciliarlo con el conocimiento científico se puede sacar un proyecto interesante. De lo contrario, no funciona. Para este caso, claro, sin duda la no participación creo que fue un punto negativo, pero de un parecer muy particular, para mí queda claro que las instituciones en Chile no funcionan. O sea, claramente en estas instituciones no están las personas más idóneas para tomar las decisiones, porque ellos tuvieron acceso a los informes, digamos, que eran los que indicaban la tala de 96 araucarias. Talar 96 araucarias no es menor. Nosotros estamos haciendo un levantamiento de información que forma parte de una tesis de un estudiante que está presente acá, que es Alex, y es difícil, digamos, trabajar las 66 especies que llevamos evaluadas. Desde el punto de vista del acceso, de la recopilación de los antecedentes. Entonces, eso no es tener conciencia en términos de que allí en las instituciones quienes tienen la toma de decisiones tienen que estar, digamos, al menos, ¿no es cierto?, en conocimiento de lo que están haciendo. Por eso es que en las instituciones universitarias nosotros formamos ingenieros agrónomos, ingenieros en recursos naturales, ¿no es cierto?, biotecnólogos, porque para que el día de mañana, ¿no es cierto?, ellos tengan los elementos de juicio, si llegan a estar, digamos, en una situación similar, del conocimiento necesario para tomar una decisión como esa y saber a qué atenerse. Entonces, claramente, aquí
las instituciones en Chile, por lo menos para este caso, no funcionaron. Está clarísimo y es extremadamente preocupante que sea así. Profesor Juan Enrique, ¿cómo se pueden integrar mejor, en este caso, de la mejor manera, la conservación de la araucaria en la educación formal, desde la enseñanza básica, en este caso, hasta la universitaria? Bueno, debe ser incorporada en el currículum. Si bien el currículum en las asignaturas científicas de ciencia, en el colegio, ciencias naturales, biología y algunos electivos, pero la araucaria como tal, específicamente, no está planteada como un estudio propiamente, sino que está la ecología como tal. ¿Cómo integrarlo? Bueno, planteando conocimientos desde la básica que sean conceptos básicos, incorporando conceptos básicos que vayan a través del tiempo ascendiendo niveles, de manera de ya en la enseñanza media tener debates, tener formulación de proyectos que puedan incorporar a la araucaria en este caso. Y a nivel de enseñanza universitaria, bueno, realizar investigaciones científicas, realizar acciones en este caso de restauración con araucaria. Todo esto tiene que ver con la educación ambiental en sí. La educación ambiental como tal, que significa que vamos a incorporar conceptos o conocimientos, pero también vamos a inculcar valores que creen una conciencia que nos permita manejar un recurso de manera responsable. Eso básicamente se entiende por educación ambiental. Entonces, y eso tiene que ver mucho con el trabajo en terreno. Es importante sacar a los niños a terreno. O sea, casi siempre se hacen las clases en el aula. Porque yo lo que no conozco no lo puedo, ¿cómo se llama?, proteger porque no lo conozco. Obvio. Fíjate que se están extinguiendo los cangrejos amarillos en el desierto de Sahara. Lo inventé recién, pero ¿le importa? Uy, qué pena, pero bueno, de ahí no pasa. No, ya se lo parte, hacer lo propio. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Sí. Entonces, lo mismo pasa con araucaria. Tú le explicas a la gente, se está extinguiendo la araucaria. Oh, chuta, qué lástima, pero no me pasa nada. Porque nunca he visto una araucaria, nunca he estado... Te falta ese sentido de pertinencia. Te falta ese sentido, claro, Sí. de pertinencia que te lo da el hecho de que tú tengas una relación directa con eso. Entonces, las salidas de terreno son fundamentales y incorporar esto en la educación ambiental, la conservación de la naturaleza. Perfecto. Profesor, viendo un poquito una perspectiva hacia el futuro, ¿cómo impactará el cambio climático en la regeneración natural, en este caso de las araucarias, en los próximos 30, 50 años? ¿Cómo se ve el panorama en este caso? Yo lo veo bastante oscuro, ¿ya? Sobre todo por el comportamiento del ser humano, porque el cambio del clima es algo que está asociado directamente a la acción antrópica, ¿no es cierto? Más allá desde que la era industrial, ¿no es cierto?, el pic de CO2 en la atmósfera aumenta considerablemente, pero es muy poco lo que estamos haciendo actualmente como humanidad. Hay países, ¿no es cierto?, que aportan cantidades siderales de gases de efecto invernadero. Nosotros, en realidad, nuestro aporte es mínimo comparado con la India, con Rusia, con China, con Norteamérica, con Japón. Sin embargo, nos afecta a todo el planeta. Entonces, cuando el hombre sea capaz de cambiar su conducta a nivel planetaria, podríamos pensar en que la naturaleza podrá de alguna manera sentirse un poquito más cómoda a pesar de la presión humana permanente. Y en este caso, yo creo que más aún mi visión es pesimista si en Chile no se implementan las políticas públicas que se compromete el Estado cuando reclasifica, ¿no es cierto?, cuando hay una reclasificación al estado de vulnerable, al estado de en peligro, ¿ya? La conservación queda en el papel, gobiernos que se declaran, ¿no es cierto?, ecologistas, al final en la práctica no lo son, y creo que ese es un cambio que lo tiene que hacer la sociedad. Y creo que el primer signo, que creo que es importante, es el que dio justamente la sociedad frente a esta posible tala de estas 96 araucarias, es por lo menos un índice de optimismo que nosotros podemos observar, ya que aquí
no se consideró justamente la participación para una decisión como esa, pero una decisión que fue justamente, creo que más allá que una necesidad, fue en desconocimiento, porque los informes de expertos los tenían y los leyeron, me imagino, y vieron, ¿no es cierto?, que se está solicitando una tala, digamos, por necesidad, ¿no es cierto?, imperiosa para un trazado de camino que probablemente allí el error que se comete, ¿no es cierto?, es anteponer la eficiencia, la eficacia para generar un trazado, entendiendo y colocando como un tema importante el capital. El capital solo vale si hay naturaleza, y la naturaleza es irreemplazable, ¿ya? Por lo tanto, creo que eso es retrógrado desde el punto de vista no solamente ecologista, sino que de las políticas públicas. Por decirlo así, si no hay árboles, si no hay bosque, no habrían empresas forestales, si no hay peces, no habrían buques factorías. Yo creo que la regulación, el equilibrio, al parecer no se tiene en cuenta para este tipo de decisión. Es súper importante considerar que a lo mejor se puede invertir un poco más generando un trazado alternativo que puede ser realizado no lesionando los intereses de la comunidad, pero gastando un poco más de dinero, pero eso se va a retribuir más adelante, ya sea con el patrimonio, con el turismo, con cualquier otra instancia que pueda significar un retorno económico que puede también ser importante para las personas que viven en el lugar. Bueno, nosotros para ir finalizando vamos a también dejar un breve espacio de unos minutos para que se puedan hacer algunas preguntas a aquellas personas que están acá. Pero antes de finalizar nuestras preguntas, yo quiero hacer esta pregunta para ambos. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir en este caso sobre la importancia que tiene la conservación de las araucanas y su hábitat? Profesor. Una especie milenaria, 240 millones de años que apareció en la Tierra. Una especie que ha soportado 2 extinciones masivas. Hace 202 millones de años atrás, donde desapareció el 80% de la vida en el mar y el 75%, según los científicos, de la vida terrestre, las araucarias sobrevivieron. Y luego, cuando cae el meteorito en la provincia de Yucatán, hace 66 millones de años, en el Golfo de México, que produjo la extinción de los dinosaurios no avianos. Los avianos fueron los que dieron origen a las aves modernas. La araucaria soporta también esta extinción masiva, donde gran parte de la flora y fauna desaparece del planeta, que soportó 2 glaciaciones importantes. Entonces hay que mirarla con respeto. No es la araucaria nomás, o sea, es una especie importante. Entonces es sobrecogedora, es espiritual, sino que lo digan los pueblos indígenas. La araucaria aporta sustrato, alimento, refugio a una serie de fauna como roedores que obtienen su alimento de ella y pasan todo el año, porque en la época invernal los piñones los guardan en las madrigueras los roedores y pasan todo el año hasta la próxima cosecha. Entonces permite la vida de estos organismos durante todo el año. Aves como choroyes, tordos y otros asociados. Regula el ciclo del agua, regula la fertilidad del suelo. Sirve como estas islas de bosque, sirve para la conectividad ecológica. Son como corredores donde se pueden desplazar otras especies que no podrían hacerlo si no existieran estos bosques de araucaria, en este caso, porque el resto es todo agrícola o pino. Entonces es importante para la movilidad, para la conectividad de los ecosistemas, el hecho de que existan estos bosques. Entonces es muy importante, es muy importante la araucaria.
No, yo creo que se ha dicho acá la araucaria como linaje, como grupo. Actualmente se escriben alrededor de 17 bueno, 17 especies de araucaria en el hemisferio sur. Pero creo que es un patrimonio de la humanidad, ¿ya? Porque de alguna manera es el testimonio que tenemos de lo que fue la flora, la vegetación en épocas geológicas pasadas. Y es una prueba, ¿no es cierto?, para el hombre de cómo acceder a valorar, a cuidar ese patrimonio. Y al parecer la prueba, al menos acá en Chile, no la hemos superado. Si ustedes observan las políticas públicas argentinas asociadas justamente a una superficie bastante menor que tienen ellos de araucaria, el cuidado es bastante más importante, intenso, porque saben muy bien de lo que se trata. Los guardaparques saben perfectamente dar testimonio de ello, los guardaparques argentinos. En Chile, al parecer, creemos que porque vemos una superficie extensa con araucaria, con eso es suficiente, tenemos bastante. El tema es la valoración de un patrimonio como ese, pero la idea también es pensar en dejar a las futuras generaciones observar, que tengan ¿no es cierto?, el privilegio de observar estos paisajes bastante hermosos. Por eso es que muchas veces vienen a esquiar a los Andes personas que podrían desplazarse a otras partes del mundo para hacerlo, ¿ya? Y por eso es que vienen a visitar nuestros bosques, justamente porque ese tipo de patrimonios no lo tienen. Hay que hacer la siguiente salvedad. Araucaria araucana es una especie que aparece en ambientes templados. No así las otras araucarias que existen en el mundo, que son de ambientes bastante más tropicales. Por lo tanto, aquí se asocian a especies, ¿no es cierto?, que forman ecosistemas boscosos templados, que aparecen en Chile y en Argentina, como son las del género Notofagus. Me refiero a especies como la lenga, el ñirre, ¿ya?, que son especies de ese género, de ese grupo botánico. Por lo tanto, creo que el desafío no es menor. Yo creo que hay que hacer una vuelta de tuerca, sobre todo para las generaciones a las cuales nosotros tenemos acceso para educar, pero también a tener ética profesional para actuar, y que no sea el dinero el que esté por sobre la naturaleza. Perfecto. Bueno, nosotros abrimos en este caso la palabra para que ustedes puedan hacer algunas preguntas, así que pueden levantar la mano y aquí uno de nuestros colegas, por allá por favor, pueden hacer su pregunta. Hola, hola. Sí, dale. Ya, Todo bien. súper. Ya. Hola, mi nombre es Eduardo Salas, soy estudiante de la facultad. Soy un gran seguidor de su trabajo, de ambos. Soy fan de lo que hacen hace tiempo. Me encantaría poder conocerlos algún día. Esta pregunta tiene que ver con el último punto que se trató. Y también en vinculación con el tema del proyecto Puente de Conocimiento, donde yo participo como estudiante en el programa de formación para la divulgación científica. A ver, la pregunta es, considerando que los ecosistemas están disminuyendo su capacidad para proveer servicios ecosistémicos debido a políticas que priorizan el aprovechamiento económico, y eso sumado a la escasez de datos espaciales y temporales y la dificultad de traducir esa información a conceptos de servicio ecosistémico, ¿cómo podríamos hacer frente nosotros como estudiantes y futuros profesionales, tal vez transdisciplinarmente, a esta problemática para mantener el tema de servicios ecosistémicos, hidrológicos, de regulación, culturales, etcétera? Y tal vez algunas metodologías específicas para poder seguir presionando a los tomadores de decisiones en esta área. Gracias. A ver, Eduardo, buen punto en términos de que nosotros, cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, es lo que se hablaba antes de servicios ambientales, ¿ya?, que es la capacidad de los ecosistemas vegetales boscosos de regular el ciclo hídrico, de capturar CO2, de albergar una fauna silvestre no menor. Es como una función desde el punto de vista ecológico que tienen estos ecosistemas.
pero creo que de alguna manera, directa o indirectamente, hemos dado respuesta a algunas de tus interrogantes, asociadas fundamentalmente, yo lo último que apelo justamente es a la ética profesional, desde el punto de vista de generar, ¿no es cierto?, esta información que sea además incorporada de tal modo que la gente tenga acceso a ella, ¿ya? Y que pueda manejar esa información, pero que además aquí eso tiene que ir asociado a lo que es una política de educación ambiental. Si estamos hablando de araucaria, bueno, que también, ¿no es cierto?, demos algunos ejemplos, no con pino ni eucalipto, sino que trabajemos también desde el punto de vista educacional con especies emblemáticas como araucaria, más aún en la región de la Araucanía. Yo les digo a los estudiantes, oye, estamos en la región de la Araucanía, ustedes lo mínimo que tienen que saber acerca de un árbol emblemático es acerca de la araucaria. Es como el copihue o el canelo, ¿ya? Y en ese sentido creo que es importante también la participación. O sea, si no hay participación ciudadana, coloquemos ese nombre, va a haber poca conciencia. Yo te aseguro que en la mayor parte del territorio de nuestro país, un alto porcentaje de la población chilena no le interesa el tema de la araucaria porque no lo conoce, ¿ya? Pero es porque no lo conoce. Así como también yo podría colocar ejemplos similares con la palma chilena, con el alerce, ¿ya? Con muchas especies que tienen problemas de conservación serios y de las cuales siempre escuchamos, ¿no es cierto?, que hay problemas. La carretera, ¿no es cierto?, de la costa que atraviesa desde, ¿no es cierto?, desde Corral al sur, ¿ya? Y antes, eso significa que el hacer una carretera sin considerar la participación de científicos, de la comunidad, va a ser un error muy grande, porque claramente también hay una especie que está declarada en peligro y hay que trabajar de tal manera que se pueda a lo mejor realizar esa carretera, pero a lo mejor allí hay que colocar, digamos, en valor la ética profesional y de quienes también tienen que dirimir ese tipo de proyectos. Y en relación a lo que tú también planteas de qué tipo de investigación, yo creo que aquí hay guetos de trabajo investigativo, ¿ya? Y eso también no es bueno. Chile no ha salido del subdesarrollo para solamente, ¿no es cierto?, que se desarrollen un grupo de científicos que tiene una relación con otro y estos ayudan a los otros y al final se forma un gueto, ¿ya? Y no se da de alguna manera flujo a las futuras generaciones que puedan tener, digamos, de científicos, que puedan tener realmente creatividad y que puedan impulsar con su trabajo políticas públicas que sean a lo mejor mucho más eficientes que de las que tenemos actualmente. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Delgado, profesor jubilado. Primero, quiero felicitar a la UFRO por esto que está haciendo, que apoya a profesores que están trabajando por aumentar este árbol que ya hemos escuchado aquí, que es milenario y que todos deberíamos saber sobre él. Felicitar a Rubén porque los conozco, a todos, a Juan Enrique igual. Y creo que por lo menos hasta cuando yo hice clase, nunca en los colegios que yo trabajé se habló de la araucaria. Nunca. Y creo, no sé ahora porque ya hace muchos años que me jubilé, creo que todavía no se habla. Entonces, en el currículo que tienen los profesores que salen de educación, debería haber una asignatura que no hable solamente de la araucaria. Si aquí hay varias especies que están en mucho peligro de extinción, en muy peligroso. Pero como digo, como tú decías, Rubén, es un problema, digamos, no de la UFRO aquí nomás, es de gobierno, es de país. Yo no quiero alargarme en esto, pero y agradecerle a los jóvenes que están acá, que me imagino se interesan, que ellos sean los portadores en los colegios. Chiquillos, vayan, ofrézcanse ustedes. Yo quiero dar una charla al segundo año básico
sobre, no sé, sobre cualquier tema que sea de interés, como desde interés de todos los que estamos aquí, me imagino. ¿Ya? Eso. Ustedes jóvenes son los que tienen la palabra. Aquí hemos escuchado varias cosas que me interesan y me gustaron. Y de las dos cosas que dice ahí café científico, el café estaba rico, muy bueno, pero me quedo con lo científico. Les agradezco, chiquillos, que ustedes estén trabajando en esto. Muchas gracias. Vale. Seguimos con las preguntas, por favor. ¿Alguien más había levantado la mano? Vamos con la señorita y después... Ya, hola, ¿está prendido? Creo que no. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Javiera Contreras. Soy estudiante de diseño de la Universidad Católica de Temuco y actualmente estoy cursando mi último año en proyecto de título. Y mi principal interés de venir acá a escucharlo es porque justamente mi proyecto de título habla sobre la Araucaria y una de mis misiones es introducir una publicación editorial en los cursos de enseñanza media a partir desde los 7 años hasta los 12. Y mi pregunta tiene igual relación a eso, en temas de educación, y que igual en un momento lo mencionaron sobre el currículum. Y es, ¿qué creen ustedes que se les debería enseñar o inculcar, o qué misión se les puede dar a los niños de enseñanza básica para que actualmente esta conservación de la araucaria o este sentimiento de valor hacia esta especie sea de manera efectiva? Bueno, primero con los niños más chicos empezar a enseñarles conceptos ecológicos, biológicos relacionados con la conservación, relacionados con la especie, con las especies, con los árboles, cuál es la importancia. Y de ahí, de lo más simple, ir derivando a lo más complejo, como son las cadenas tróficas, por ejemplo. Luego ya no es un individuo aislado, sino que es un individuo que tiene relación con otros individuos que interactúan, que se necesitan unos con otros, así como ellos necesitan de sus familiares, como ellos necesitan de su entorno, pero también necesitan de otras cosas que son la naturaleza, porque al fin y al cabo todo sale de la naturaleza, hasta de lo que uno come, se viste, las tecnologías, todo sale de la naturaleza. Entonces ir poco a poco incorporando conceptos más complejos, tratar de sacar a los niños al exterior, o sea, no solamente que sea una cosa tan teórica, sino que se pudiera llevar a los niños a terreno. Y eso es factible, se puede hacer. Se puede hacer. Nosotros en el colegio donde yo trabajo lo hacemos, desde primero básico hasta cuarto medio. Se sacan a los niños a la naturaleza. Bueno, luego ya en la enseñanza media los conceptos van aumentando y ya se pueden empezar a hacer debates sobre esto. Es decir, con posiciones contrarias, a lo mejor unos que defiendan, otros que se opongan, de manera que vayan saliendo ideas que refuercen esto. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero hay que empezar a hacer, hay que tener voluntad. Los mismos clubes científicos de repente, los clubes científicos generalmente vamos al laboratorio a hacer un experimento científico. Pero ¿por qué no hacer un club de vida silvestre? ¿Por qué no hacer una brigada verde? Fíjate que cuando voy a ser autorreferente aquí, cuando yo trabajaba, ayer no trabajaba todavía, no tenía plata ni para andar en micro. Cuando yo era estudiante de la universidad, nosotros pertenecíamos a un club de vida silvestre. Y ese club trabajamos ya como estudiante de pedagogía de cuarto año, trabajábamos con brigadas verdes en colegios de Temuco, en varios colegios. Y yo, en mi caso particular, tenía 2 brigadas verdes, una en el colegio inglés, George Hector, y una en la Fundación Mi Casa, 2 extremos de situaciones socioculturales. Eran muy interesantes. Y créanme que aprendí más yo de eso que ellos de mí.
y lo llevamos a terreno, al Cerro Ñelol. Aquí hay varias cosas que están cerca, no hay para qué pensar que uno tiene que ir tan lejos. Y de a poco van ahí. Y le enseñamos educación ambiental, le enseñamos conservación, uso racional, conocimiento, valores, conciencia, luego acciones responsables. Es la única forma, si no, o sea, nos quedamos en la teoría, digamos, y en la conversación, como muchos políticos, que hablan muy bien, pero finalmente no sé qué pasa por ahí. Yo te puedo dar un ejemplo bastante práctico. La universidad tiene un programa que se llama Proenta, ¿ya? Y yo participé de ese programa. Y en una oportunidad dictamos un curso muy exitoso por la cantidad de personas, de estudiantes que se matricularon en él. En ese programa está destinado a estudiantes de enseñanza básica y media. Y diseñamos un curso para la enseñanza básica que le llamamos Los árboles del Jurásico y el paso de los dinosaurios. Y claro, muchos estudiantes y muchas personas, muchos niños, le atraían el tema de los dinosaurios, pero no sabían que en ese entonces, cuando ellos, digamos, polulaban por la Pangea, por este gran continente, existía ese tipo de árboles, ese tipo de vegetación, que era la mayoritaria desde el punto de vista de la conformación de los árboles, que son las gimnospermas, y entre ellas araucaria. Entonces, ellos hicieron una maqueta con volcanes, con araucarias, con dinosaurios. Los dinosaurios tú los puedes incluso comprar, ¿no es cierto?, en las librerías y qué sé yo, pero ahí tú tienes un punto de partida para atraer a los estudiantes a conocer, o a las personas, a los niños, para justamente atraer hacia el conocimiento que este grupo filogenético, este linaje de las araucarias, porque cuando hablamos de la araucaria lo hablamos como grupo, ya como grupo botánico que aparece en el Jurásico de hace 240 millones de años, se tienen registros fósiles. Y yo creo que ese es un punto de partida, esa es una buena idea, por ejemplo. Bueno, y ahí después conocieron que también en ese entonces existían los helechos, que se mantienen hasta ahora como grupo vegetal primitivo, y están ahí dentro de las gimnospermas, están justamente las araucarias. Entonces, haciendo referencia a un muy buen amigo, ya que nos ayudó también al proceso de reclasificación, que en paz descanse, Manuel Gueda, él justamente relataba y decía, en realidad la araucaria es como un dinosaurio que tenemos pero vivo y que no sabemos qué poder hacer con ello, porque es el comportamiento del ser humano para con una especie que no sabe, al parecer no conoce el relato completo de su historia como grupo filogenético. Bueno, en honor al tiempo, nosotros vamos con la última pregunta. Gracias, muy amable. Primero que todo, felicitar a mi colega Rubén y a Juan Enrique por la labor inclaudicable, diría yo, de protección de la araucaria, en la cual nosotros también como académicos y también junto a otras organizaciones se han sumado, ¿no es cierto?, en esta cruzada, y que no vamos a parar con esto. Y bueno, quiero hacer la pregunta para ambos, en el sentido de que voy a contextualizar un poco. El año 2024, según los registros de temperatura, ¿no es cierto?, que vieron en nuestro planeta, ha sido el año más caluroso de la historia, en las cuales tenemos registro, superando el año 2023 y el año 2022 y así sucesivamente. Creo que es irreversible en este sentido que sigamos aumentando se siga aumentando la temperatura, ¿no es cierto? Y ustedes explicaron muy bien cuáles son los efectos de la temperatura, una variable fundamental en la biosfera, sobre araucaria particularmente. Y apunto la pregunta a lo siguiente. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, se impulsó, yo no sé si a nivel experimental, quizá ustedes lo pueden aclarar, la posibilidad de generar una migración asistida, ¿no es cierto?, de esta especie a un lugar, ¿no es cierto?, a una distribución distinta a la que tiene naturalmente. Para explicar un poco la migración, ¿no es cierto?, asistida es mover
asistidamente, como su nombre lo indica, a partir de los seres humanos, individuos de una especie a un lugar donde posiblemente o potencialmente en el futuro tenga las condiciones climáticas que actualmente tiene, debido al cambio del clima. Entonces, mi pregunta va orientada si eso fue un experimento fallido, si en realidad es una buena posibilidad para la restauración o para que estas poblaciones de esta especie emblemática puedan sobrevivir, por último, en un ambiente, ¿no es cierto?, distinto al de su distribución natural. A ver, Patricio, mira, yo creo que cualquier iniciativa es valedera e interesante. Sin embargo, claro, esa migración asistida se hizo en el entendido de que se tenía conocimiento que si tú vas a Aysén, Coyhaique, ¿no es cierto?, vas a encontrar araucarias que estaban establecidas antes, ¿ya? El problema pasa también por el hecho de que al generar una migración asistida, ¿cuánto tiempo vas a tener esa migración asistida allí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el comportamiento? ¿No es cierto? Sin duda que la caracterización de los organismos vivos es un proceso de adaptación que va teniendo también un marcaje genético. Y por lo tanto, ese marcaje genético va a resguardar de generación en generación probablemente condiciones ambientales que probablemente no se condicen con el lugar desde donde fueron extraídas, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, esa es una experiencia más, pero no es la solución al problema. La solución al problema está justamente, yo creo que resguardando todos estos factores que permanentemente están presionando a Araucaria y que son de alguna manera originados por el hombre, y estamos hablando quizás, ¿no es cierto?, de resguardar que esos ecosistemas donde están emplazadas las araucarias, ¿no es cierto?, sean cuidados al tal punto que no se ingrese la ganadería para lo que es, ¿no es cierto?, la remoción de todo lo que es el sotobosque, que es muy importante en lo que se relaciona con el resguardo del recurso hídrico. Y eso mientras no se haga algo concreto como son programas de restauración, ¿no es cierto?, estas migraciones asistidas no sé qué sentido pueden tener si no se invierte realmente en programas de restauración como tal. A mí, personalmente, y esto es una opinión muy personal, creo que es un maquillaje verde más para entender el que si tú vas a esos lugares donde pequeñas superficies se han establecido con esta migración asistida, lo que más hay ahora son especies exóticas de rápido crecimiento. Eso. Para decir y justificar, ¿no es cierto? No, nosotros nos preocupamos de la flora nativa y estamos preocupados de generar una migración asistida para resguardar el futuro de las araucarias. Pero ¿qué me dicen de la gran presión que van a tener esas mismas araucarias que están, ¿no es cierto?, resguardadas por esta migración asistida, si están rodeadas de plantaciones exóticas de rápido crecimiento? Ahora hay eucaliptos, ¿no es cierto?, que soportan bajas temperaturas y están establecidas en ese lugar. Hay, ¿no es cierto?, grandes plantaciones de pino oregón, y entonces ese es otro argumento más del maquillaje verde que se genera por la falta de ética a la cual yo mencionaba anteriormente. Yo creo Esa es mi respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el araucaria es un árbol tan especial, de tan lento crecimiento, que no tiene ninguna posibilidad de competir con el resto de la vegetación actual, digamos, moderna. Entonces, claro, mientras tú las lleves, las plantas van a crecer, pero cuando ya las dejes de plantar por sí solas, las semillas que caigan, las semillas que puedan sobrevivir, van a ser rápidamente ahogadas, entre comillas, tapadas su luminosidad por las otras plantas y hierbas que son mucho más rápido crecimiento. Por lo tanto, la araucaria está relegada a los sectores de menor fertilidad, de altura, de nieve,
no porque les guste estar ahí, sino que simplemente no les quedó otra, porque no pueden competir con las plantas modernas que crecen en los sectores más bajos por la rapidez. O sea, nosotros estamos hablando de que la araucaria crece en los primeros años 5 centímetros anuales y después en los 20 años 10 centímetros anuales. O sea, hay araucarias que yo planté hace 18 años atrás que tienen 1,60 m y se le están guardando las condiciones de poder manejarla. Cuando se plantaron 250 primeras araucarias, que no se tomó en cuenta el conocimiento empírico, que fue una experiencia que hizo la Universidad Austral, entonces se cercó el lugar, media hectárea, se pusieron 250 plantas. Listo, muy bien, pero después en las plantas como el ñirre, como el coirón, como la chaura, como la quila, como etcétera, radal, rápidamente crecieron, las taparon y se murieron prácticamente todas. De las 250 quedaron 7, que eran las que estaban a la orilla del cerco y les llegaba luz. Entonces, ¿por qué no tomaron en cuenta el conocimiento? Y le dije, eso no va a funcionar. No, pero es que tenemos que probar. Bueno, no funcionó. Entonces, eso yo creo que tiene razón Rubén al decir que como lavado de conciencia nomás, para decir que se hizo algo, pero no funciona. Hoy día tenemos los conocimientos básicos, pero tenemos los conocimientos de cómo sembrar araucaria, de cómo viverizarlas y de cómo plantarlas y de cómo cuidarlas. Experiencias que ya tienen 18 años, entonces los conocimientos están. Hay que reforestar y hay que restaurar en los lugares donde existen, porque ese es el espacio natural que ellas tienen hoy día, es donde yo creo que pueden seguir. Sí, algo muy importante también. Creo que el desafío también en el ámbito científico, y eso lo hemos conversado con el grupo de trabajo, es saber perfectamente cuál es la regulación en cuanto a espaciamiento de los árboles, de un árbol que es dioico, de hembras y machos, ¿no es cierto? Saber si realmente qué es lo que estamos plantando, si son hembras o son machos, cuando realmente esa interrogante se dilucida después de 25 años, cuando la araucaria genera sus órganos de reproducción sexual, ¿ya? Entonces, esa migración asistida adolece de una serie de características y requerimientos y conocimiento biológico que aquí no me voy a referir. Eso lo hizo Infor, que es dependiente, ¿no es cierto?, de la Forestal Arauco. Bueno, Rubén, Juan Enrique, muchísimas gracias por esta grata conversación. Y también agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Y nosotros como equipo, evidentemente, los dejamos cordialmente invitados al próximo capítulo del Café Científico que vamos a realizar el martes 26 de agosto. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias. 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 No, pero bueno, era al final de la idea.